A ver, queridos amigos, compatriotas, ocurre que Ecuador Inmediato fue perjudicado por la gestión del señor Mauricio Rodas. El 16 de mayo del 2014, el señor Mauricio Rodas llegó a la alcaldía de Quito y la primera decisión de su administración fue sacar a Ecuador Inmediato de la transmisión de los medios municipales. Reclamamos, se nos salió con el error administrativo. Yo personalmente pedí la mediación. Hombre de derecho, a fin de cuentas, yo tenía un convenio firmado con el municipio de Quito para esa retransmisión. Y teniendo ese convenio firmado, yo procedo de manera abierta a solicitar la intervención de la Procuraduría. Me estaba arreglando los documentos, disculpen. El municipio se negó a la intervención de la Procuraduría, no quiso mediación. Y entonces presenté la denuncia a la Superintendencia de Comunicaciones actuante en ese momento. La Superintendencia de Comunicaciones acogió mi caso y es la primera vez que se sanciona al alcalde de Quito. Es la primera vez que se sanciona a un funcionario público acusándole de haber violado la libertad de expresión. Le acusaron directamente, no solo yo, sino un ciudadano que se presentó a reclamar por el caso y obtuvimos la resolución, el 23 de diciembre del 2014, que le mandaba a Rodas un castigo de una pena de 10 salarios básicos unificados acumulados, es decir, $3.400 en ese momento. Rodas lo aceptó, le dolió la multa sobre todo, no tanto la sanción, sino la multa. Y como se negó, procedió a reclamar por vía del Tribunal Contencioso Administrativo, al que concurrió el 29 de enero del 2015 a presentar la causa. Y desde esa fecha, ustedes no tienen ni idea lo que ha significado el que este caso no se tramite en el Tribunal Contencioso Administrativo, porque no han querido tramitar, porque le protegen a Rodas. Sí les acuso de eso a los jueces, le protegen a Mauricio Rodas. ¿Qué pasa en estos 4 años? 4 años y medio. Oigan, primero, una lentitud impresionante. No tramitaron el caso. Y para colmo de males, eliminan la Supercom, que es la entidad que le sancionó al señor Rodas. Le sancionó. Y claro, aprovechando que habían interpuesto unas reformas con las cuales se eliminaba la Supercom, todos los casos que estaban en este momento, contenciosos, administrativos, penales, constitucionales y de cualquier naturaleza, se los traslada al Cordicom, ¿correcto? Sí, se los traslada. Y lo que tenía como sancionadora la Supercom en litigio, o sea, nuestro caso, que no se había resuelto, quedaba suspendido, quedaba anulado, quedaba olvidado. Digo, el señor Rodas calladito ha estado. Y entonces resuelve plantear el pasado 26 de junio, en el juicio que tenemos en el contencioso administrativo, lo siguiente: pide que se archive el caso, definitivamente, porque las sanciones impuestas, dice él, que no se hayan cancelado parcial o totalmente con la promulgación de esta reforma de la Supercom, se extinguirán, concluyendo los procesos en trámite tanto en vía administrativa como en vía judicial. O sea, Rodas dice que como no pagó la multa y como no hay sentencia y como no se hizo nada, bueno, archiven nomás. Rodas es un audaz, pero le contagia de audacia al Cordicom, pues. Le contagia de audacia para que el doctor Darío Vidal Clavijo Ponce proceda a solicitar en nombre del Cordicom que también que se archive la causa, pues, o sea, vamos a respaldarle a Rodas. Y este gobierno le respalda a Rodas. Y el Cordicom pide también que se archive la causa, porque supuestamente aquí no se ha pagado nada. Y como no se ha pagado nada, no, pues no puede ser de otra manera. Nosotros contamos desde siempre con el patrocinio del doctor Jaime Muñoz Arauz, interviniente en este caso en los tiempos en los que él
ha podido enfrentar el tema porque también cuando se desempeñó como funcionario público no cumplió con nuestra causa por obligación de ley. Pero una vez que él ha retomado su labor profesional, nos caen con esto durante el tiempo en que el contencioso administrativo no dictó. ¿Cuál es la respuesta que tenemos, doctor Jaime Muñoz Arauz? Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, buenos días, Francisco, público que nos escucha. Realmente la situación es como usted está comentando al respecto. Sin embargo, hay que establecer lo siguiente que es fundamental. Cuando se establece por parte de la Contraloría la multa, la sanción en ese tiempo alcalde Rodas, se establece una multa de $3,400. Y el alcalde Rodas procede a obtener una garantía bancaria. A ver. Del Banco del Pichincha. Se establece la multa. Sí. Y una vez establecida la multa, ¿qué ocurre? El alcalde Rodas impugna esa multa, un recurso administrativo. Correcto. Pero para impugnar debe consignar, depositar, pagar esos valores. Antes del reclamo. Por supuesto. Concomitantemente al reclamo, es paralela a la situación, y él deposita. Existe copia certificada de la garantía bancaria en el proceso contencioso administrativo que estamos hablando. ¿En dónde y cuánto depositó? Es una garantía bancaria por el valor de $3,400 que le otorga el Banco del Pichincha en la Contraloría General del Estado. ¿Ya? En abril del 2016. Dentro del proceso contencioso administrativo ante la Supercom en esa fecha, dentro de la etapa de prueba, entre varias de esas diligencias, el contencioso administrativo le requiere a la Contraloría del Estado y le pregunta respecto al caso. Le dice, ¿qué es o qué pasó? ¿Pagó o no pagó? ¿Depositó o no los valores? Y evidentemente la Contraloría General del Estado responde. El doctor Wagner Mantilla Cortés, director de Patrocinio, Recaudación y Coactivas, le responde al doctor Mauricio Espinosa Brito, juez del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, con fecha 15 de abril del 2016. ¿Qué le dice? Por tener relación directa con la acción subjetiva número 17811-2015-0094, el juicio en el contencioso administrativo, interpuesto por el señor Mauricio Esteban Rodas de Espinel, en contra de la Superintendencia de Información y Comunicación, remito copia certificada de la garantía bancaria número B139814A de 18 de marzo del 2016 por un valor de $3,400. Y este documento, tanto la carta oficial de respuesta como la copia certificada de la garantía, es ingresada al proceso, es decir, consta del universo procesal. Ese es el primer antecedente. El primero. Muy bien. Cuando se da este petitorio de fecha 26 de junio del 2019, 3 años después, ¿no es cierto?, a raíz de las reformas a la Ley de Comunicación, en la cual se establece en la disposición transitoria quinta que efectivamente, de ser el caso, si es que no se ha pagado total o parcialmente multas dentro de los procesos administrativos, solo en ese caso procederá el archivo de la causa. ¿Qué se entiende por no haber pagado multas? Justamente el tema que se está discutiendo. La multa, tenemos la documentación que fue cancelada en su momento, fue consignada desde el 2016. Entregada a la Contraloría. Entregada a la Contraloría. Y por eso es que, recordemos lo que acabamos de determinar, el director de recaudaciones de la Contraloría remite al contencioso administrativo la copia de la garantía, pues,
Y le dice en su párrafo segundo, me permito leer nuevamente, por tener relación directa con la acción subjetiva número 17811-2015-0094, interpuesta por el señor Mauricio Esteban Rodas Espinel. Obvio, pues, es que es un solo tema. La multa fue pagada totalmente y consta de la documentación en el proceso. Muy bien. Hasta ahí el proceso. Hasta ahí la multa. Surge entonces el reclamo. Yo no sé si viveza o qué quiere hacer el señor Rodas cuando solicita que todo se archive porque él no ha pagado ninguna multa y porque la reforma lo permite, ya que el proceso suspendería por disposición de esa reforma al pasar al CORDI con todo, y si no se ha cancelado ninguna multa, entonces no hay caso y se archiva. Pero resulta que sí se pagó la multa. Entonces, ¿por qué el reclamo de Rodas? Bueno, debemos de entender, en el beneficio de la duda, él está ejerciendo su legítimo derecho de defensa. Correcto. Nadie le puede negar eso. Pero no con ilegalidades. Ese es otro tema. Por eso, ventajosamente, al presentar su pretensión de archivo, el tribunal, con mucha lógica, le dice, ok, escuchemos a la otra parte, en este caso nosotros, ¿no es cierto? Y también, dentro de la providencia, el juez dispone que se pregunte a la Cordicom si es que ha sido pagado total o parcialmente. Correcto. Yo entendería que la Cordicom se va a manifestar en la misma línea de pensamiento que hemos dicho, porque existe el documento, ¿sí? La contestación de la Contraloría en que le dice que sí está depositado esos valores consta del proceso y asumiríamos que consta también en la Cordicom. Nosotros, como defensa de Ecuador Inmediato, hemos activado este mecanismo de defensa oponiéndonos documentalmente a las pretensiones del archivo de la causa. Y eso se entendería, pero, a ver, que Rodas lo haga en defensa propia, lo entiendo. Pero en el escrito del doctor Darío Clavijo Ponce, él no señala la existencia de la multa. Dice que no, bueno, vamos, ni siquiera le topa el tema. Así. Aplica lo que señala la derogatoria o la reforma a la ley, que dice las sanciones impuestas que no se hayan cancelado parcial o totalmente, a la promulgación de esta reforma se extinguirán concluyendo los procesos en trámite, tanto en la vía administrativa como en la judicial. Pero en ningún momento señala, admite o permite que se haya pagado la multa, como en efecto sí se pagó. Mire, sí, el texto del escrito presentado por el abogado Darío Vidal Clavijo Ponce realmente va en ese tema y lo único que refleja es una falta total de cuidado en el manejo del proceso. ¿Y en los intereses del Estado? Además, eso es lo más grave. Son dos fases que hay que verlo. Administrativamente, no creo que el doctor que firma como director de patrocinio físicamente se trasladó al juzgado a revisar el proceso. O refleja que no tienen ellos en asesoría jurídica copia íntegra del proceso para poder manejarlo. Y entonces, si no lo tienen, ¿cómo pueden pedir el archivo? Lamentablemente hay cosas que se hacen en paquete, por así decirlo. No debe ser la única causa que tengan, deberán tener muchas más y, vista la reforma, ponen un escrito tipo, un modelo y presentan en todo lado. Y en este caso, en este caso, se procede de esa manera y se pide el archivo. ¿Por qué es grave no cuidar los intereses del Estado? Esa es otra situación mucho más delicada. Como no tienen idea del tema, de los valores que se están discutiendo, porque es un perjuicio de $3,400 que habría que devolverle al señor Rodas, pues. Ahí está el perjuicio. Y ellos tendrían un grave problema con Contraloría al determinar esto. Habían responsabilidades, al menos administrativas, en un mal manejo de los intereses del Estado y aquí además patrimonialmente. No solo es del trámite de un proceso judicial, sino que además hay valores pendientes. Y eso ya correspondería a la Contraloría determinar. Bien.
¿Cuál es la respuesta que se da desde Ecuador Inmediato? Estoy hablando con el doctor Jaime Muñoz Arauz respecto a este tema. ¿Por qué nos oponemos a la pretensión de Rodas de archivar y que le devuelvan la multita? Bueno, básicamente por un proceso lógico de verdad procesal, pues. Nosotros, eso nos estaría afectando a los intereses jurídicos de Ecuador Inmediato. Al haber sido notificados con una providencia respecto a que nos pronunciemos sobre la reclamación, nosotros hemos revisado el proceso, aparte de las copias que tenemos, siempre hay que recurrir a la fuente. Y la fuente es del proceso, pues. Y el proceso está como tal, íntegro en las Cortes de Justicia. Así es, yo he concurrido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, he pedido la revisión del proceso y me he sentado a revisar hoja por hoja. ¿Y se encuentran con esta novedad? Por supuesto, nosotros teníamos la certeza de que había pagado y que había ese hecho. Sin embargo, había que comprobarlo y se obtuvo fotocopias que las estamos nosotros adjuntando. Y esa es la base de nuestra contestación. Dentro de los 5 días que el tribunal dispuso que nos pronunciemos, nosotros presentamos una oposición. ¿Y qué le estamos diciendo? Justamente eso, pues mire, señor juez, a fojas 150, 151 y 166 del proceso constan tales documentos. Es decir, la copia certificada de la garantía bancaria, el oficio del director de patrocinio de la Contraloría, que le dice, hay una conexión directa. Y además se le hace caer en cuenta que el tribunal, con fecha 13 de octubre del 2016, dice pues claramente en el numeral segundo, póngase en conocimiento de las partes la recepción del oficio número 09520 DPRIC de fecha 15 de abril del 2016, suscrito por el director de patrocinio, recaudación y coactivas, no dice de dónde, pero sí es la Contraloría, mediante el cual se remite copia certificada de la garantía bancaria número B139814A por el valor de $3,400. Esto es fundamental, esta parte. Simple, se pagó la multa. Sí, pero además consta dentro de este proceso, pues, porque si no existiría la providencia que adjunta a la documentación, procesalmente no está dentro del universo. Claro. Podría controvertirse. Pero aquí le dice claramente a las partes, mire, aquí está. Entonces, con la revisión atenta del proceso, le estamos diciendo documentadamente, observe por favor, en tal sitio hay esto, esto y esto. En consecuencia, habiendo sido pagado, nos oponemos a las pretensiones del señor Rodas del archivo. Y claro, es un llamado a la atención a los abogados de la Supercom. Del Cordicom ahora. O sea, miren, se nota que no hay una debida atención a un proceso. Eso es otro tipo de responsabilidades que al momento no nos pronunciaríamos. Terminemos, doctor Jaime Muñoz Arauz. Tanto en tanto tiempo. Vamos a los 5 años. Y el Tribunal Contencioso Administrativo se ha negado a dictar sentencia. Ya desaparecieron la Supercom. Ya dejó de ser alcalde de Quito el señor Mauricio Rodas. Ya interviene el Cordicom y todos en consonancia para la impunidad de Rodas. El caso Ecuador Inmediato con Rodas todavía no ha sido sancionado. Y ahora me vienen a pedir el archivo argumentando falacias. Eso ya no es desconocimiento. El señor Rodas sabía perfectamente que presentó una garantía bancaria. ¿Puedo presumir mala fe? No. ¿Puedo presumir mala fe? Es lamentable que hayamos llegado a este extremo en que la justicia siempre trata de beneficiar a una persona que veo con toda facilidad que se salió de todos los casos y quiere terminar impune. En esta no. Me están denegando justicia, señores. Con este tipo de actuaciones me están denegando. Ya pasó el tiempo, demasiado tiempo. Ya se terminó el periodo de Rodas. Y ahora quieren eliminarle toda sanción. Eso es denegar justicia. Justicia tarda. Justicia nula. Y que violenta mi derecho a recibir una justicia efectiva. Derecho constitucional.
por ese lado se puede reclamar muy fácilmente. Usted termina, doctor Jaime Muñoz Arauz. Bueno, la reflexión fundamental es que estamos activando nosotros atentos al proceso y pondremos ya hemos interpuesto el escrito que se denomina la oposición al reclamo y vamos a ver qué dice el juez. De todas maneras, de lo que diga el juez, nosotros activaremos en su momento cualquier recurso que nos franquee la ley. Esto es Ecuador Inmediato Radio, el doctor Jaime Muñoz Arauz, abogado de ecuadorinmediato.com, con nosotros. Gracias por acompañarnos. Permítanos, volvemos en un momento más.